comenzar, me gustaría saber si en la sesión pasada quedó alguna duda respecto a nuestra herramienta de trabajo Anaconda, si alguna persona ha tenido algún inconveniente o dificultad a la hora de estar trabajando con esta herramienta, o si hasta el momento han podido seguir el proceso de la forma regular. ¿Me confirman si no han tenido ningún inconveniente? Adri, Cristina, Angie. No, Uriel, ningún inconveniente por ahora. Perfecto. Entonces, bueno, antes de comenzar, lo primero que les voy a pedir que hagan es abrir nuestra herramienta de Anaconda, y es porque el motivo de la sesión de hoy es sencillamente tener un acercamiento práctico a lo que es trabajar con Anaconda, con los cuadernos de Jupyter. Entonces, por favor, abran su interfaz de Anaconda Navigator. Sería básicamente lo que- Una vez ustedes tienen abierta esta interfaz, les voy a dar unos no sé, unos 30 segunditos, porque generalmente Anaconda tiende a demorarse mientras están desplegando todas sus terminales, todos sus procedimientos internos. Y con esto, cuando se encuentran en esta plataforma, les agradezco me manden un mensaje por el chat con un sí, como para darme la idea de que ya pueden trabajar a la par conmigo. Por cierto, ¿están viendo la interfaz de Anaconda Navigator? Sí. Perfecto. Repito, cuando ya tengan desplegada esta interfaz, les agradezco que por favor me lo escriban en el chat para poder empezar a proceder cuando ya todos tengan esta interfaz, porque es muy importante lo que vamos a hacer y no quiero que nadie se vaya perdiendo. Listo. Angie ya me confirma que hasta este momento tiene abierto Anaconda Navigator. Adriana me confirma también. Perfecto. Laura también me confirma. Solamente faltaría Cristina. Yo estoy grabando, entonces creo que es mejor que me lo abra por Tranquila, cuestiones de internet, entonces yo estoy acá súper atenta. tranquila, no hay problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es rectificar que nuestros módulos Anaconda efectivamente los tiene instalados. Por módulos me refiero a esas librerías que vamos a requerir en la sesión del día de hoy. Si ustedes recuerdan, en la sesión pasada tuvimos un acercamiento a algunas librerías, en específico a la librería de pandas, para revisar que nosotros efectivamente tenemos una librería instalada, es decir, estas piezas de código que nos van a permitir hacer cosas adicionales con Python. Podemos hacerlo desde environments o entornos. Entonces nosotros nos vamos a environments y desde aquí nos va a aparecer la siguiente interfaz. En esta pestaña nosotros encontramos que aquí estamos en el usuario root. El usuario root es el usuario administrador de su computador. Si ustedes quisieran, no sé, crear un entorno aparte donde instalar algunas herramientas específicas, desde aquí se puede crear, pero no es el tema de esta sesión. El tema de esta sesión ahorita es revisar cómo podemos trabajar con estas herramientas. Por lo que, si ustedes observan, aquí lo que hace Anaconda es mostrarme los módulos que yo tengo instalados. Si yo cambio esta pestaña, me muestra los módulos que no tengo instalados. Y si yo me voy a esta última pestaña que dice All, aquí podré ver tanto los módulos que están instalados como los que no están instalados. Entonces, desde aquí simplemente buscamos Pandas. Efectivamente, Pandas está instalado. Buscamos NumPy, una librería para el manejo vectorial. Aquí se puede ver NumPy. Vamos a buscar Matplotlib. Matplotlib. Aquí encontramos Matplotlib y con eso tendremos todas nuestras herramientas verificadas para poder empezar a trabajar. Una vez que hemos verificado eso, sencillamente volvemos a la pestaña de Home y desplegamos nuestro Jupyter Notebook.
Simplemente dándole clic acá, él empezará a hacer este proceso de carga y les desplegará una interfaz gráfica como esta, que fue la que exploramos en la sesión pasada. Entonces, sencillamente por el momento, voy a cerrar acá esta que ya tenía abierta. Voy a abrir Documents. En Documents me voy a ir a Foncho en mi caso. Voy a irme a la carpeta de curso básico de Python. Simplemente me estoy moviendo dentro de las carpetas, dándole clic únicamente. En este caso, yo trabajo dentro de la carpeta de scripts y dentro de la carpeta de Anaconda. Una vez estamos acá, les voy a pasar en unos momentos un archivo con el que vamos a estar trabajando, pero les pido que por favor creen un nuevo cuaderno de trabajo dándole en New. Primero pósense sobre la carpeta en la que ustedes van a trabajar, es decir, donde quieren que se guarde ese trabajo que ustedes van a estar realizando. Lo siguiente que vamos a hacer es darle en el botón de New y en desplegar un cuaderno o un notebook con Python 3. Una vez que nosotros hacemos eso, nos aparecerá algo similar a esto. Básicamente, desde aquí podemos nombrar nuestro notebook. En este caso yo lo voy a llamar como sesión 5. Y lo siguiente que voy a hacer es agregarle un título a mi trabajo. En este caso, los títulos los puedo colocar colocando un markdown. Lo que sencillamente entiende Jupyter es que no voy a escribir una pieza de código, sino que voy a escribir texto que no quiero que él lo tome como código, sino como un texto plano. En este caso, para yo escribir un título, coloco el numeral y coloco: esta es la sesión número 5 del taller de Python. Con eso en mente, lo siguiente que voy a hacer es agregar una línea de código. Y lo primero que vamos a hacer, por favor, es importar nuestras librerías. Como tal, Anaconda ya rectificamos que están instaladas, pero lo que nosotros vamos a hacer en este caso es traer esas herramientas de código que ya las tenemos instaladas a este cuaderno de trabajo. Como tal, el cuaderno de trabajo tiene Python 3, pero no tiene los módulos que yo les acabo de mencionar. Entonces, lo que vamos a hacer es traer esas piezas de código para que estén disponibles en este cuaderno de trabajo específicamente. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo vimos en la clase pasada. Es una muy buena práctica que lo primero que hagamos siempre antes de comenzar es importar nuestras librerías. En este caso voy a importar NumPy, voy a importar pandas, y lo siguiente que voy a hacer es importar Matplotlib. Recordemos que hay una convención, es decir, como un estándar en la industria, que es que a la librería de NumPy se le coloque como un diminutivo o una abreviatura que es NP. En este caso yo voy a importar la librería de NumPy y la voy a guardar como NP. Es decir, que cuando yo escriba NP, yo estaré invocando a la librería de NumPy con este método abreviado, básicamente. La librería de pandas también tiene su abreviatura, en este caso es PD. Y por último, la librería de Matplotlib, nosotros vamos a requerir una herramienta de código especial que vive dentro de la librería de Matplotlib. Entonces, en este caso, la librería que necesitamos en específico de Matplotlib, o sea, es una librería dentro de la librería, es la librería de PyPlot, que es una librería que permite hacer algunas gráficas muy útiles, en este caso, las que vamos a requerir para nuestro modelo de regresión. Y eso también lo vamos a guardar como PLT. Lo mismo, esto simplemente es una abreviatura con la cual podemos acceder a todo este comando. Entonces, nada más escribiendo PLT, podremos acceder a toda esta información de una forma mucho más sencilla. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho ese importe de nuestras librerías, sencillamente podemos correr nuestra línea de código de tres formas. Lo podemos hacer dándole acá clic en Run.
dándole con el teclado en Control Enter, o si nosotros queremos que se ejecute nuestra línea de código y que al tiempo nos aparezca un nuevo chunk. Por chunk me refiero como a este espacio de trabajo donde vive nuestro código. Sencillamente lo hacemos con Shift y Enter. Repito, para ejecutar con Run. Para ejecutar desde el teclado lo podemos hacer con Control Enter. Y para que al momento de ejecutar se abra un nuevo chunk, con Shift y la tecla de Enter desde nuestro teclado. Entonces yo lo voy a hacer con Shift Enter. Se ejecuta nuestra línea de código. Por eso aparece ahora un número acá. Y si yo hago una prueba para verificar que NumPy efectivamente ha sido importado, entonces voy a crear un NumPy-Array, un breve NumPy-Array, donde voy a pasarle una lista de elementos, sencillo. En este caso recordemos que esto simplemente es un objeto vectorial con el que podemos hacer algunas operaciones matemáticas, y por dentro le voy a pasar una lista que yo quiera que de cierta manera se convierta en un NumPy-Array. Si hasta el momento hay alguna duda, les agradezco que me lo digan. No hay ningún inconveniente. Voy a colocar el número, a ver. Voy a colocar el 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y esto lo voy a guardar dentro de la variable y. Listo. Y para hacer una prueba de esto, sencillamente vamos a hacer y por 2. Qué pena, esto se comentó. Y efectivamente tenemos que nuestra librería de NumPy ha sido correctamente importada. Lo sabemos porque al multiplicar y por 2, cada uno de los elementos de nuestro vector o de nuestra lista ha sido multiplicado por 2 como nosotros lo queríamos. Perfecto. De hecho, voy a corregir, lo voy a llamar así. Entonces vamos a agregar, por favor, y regálenme un momento. Voy a dejar de compartir pantalla porque les voy a compartir un archivo en el chat con el cual vamos a estar trabajando. Regálenme un momento. Listo. Una pregunta, desde aquí no se puede extraer un archivo del computador. Qué pena. Mm, Creo que no, pero si quieres puedes compartirlo por el grupo de WhatsApp, ¿no? No sé. ¿Qué te parece? Perfecto, no hay lío. Listo. Me confirman si todos ya recibieron el mensaje con el archivo adult.csv. Perfecto. Adri me confirma que ha sido recibido. Les agradezco que por favor descarguen ese documento.
Listo. Y bueno, la razón de que hayamos descargado ese documento, y por favor les pido que ese documento lo muevan hasta la carpeta donde ustedes donde están trabajando, ya que va a ser mucho más sencillo si el archivo directamente vive dentro de la carpeta donde ustedes están trabajando. Esto, ya que si nosotros tenemos ese archivo, por ejemplo, en otra carpeta, lo que vamos a tener que especificarle a nuestro Jupyter Notebook es la dirección de dónde está ese archivo. Y sencillamente sería algo súper extenso si viene en una carpeta, no sé, como descargas y nosotros estamos en una carpeta muy alejada de ahí. Entonces, les pido que por favor la muevan hasta su entorno de trabajo, hasta su carpeta de trabajo. Y desde ahí voy a ir un poquito más lento por si alguna persona todavía no ha podido moverla con tanta facilidad. Y lo primero que voy a hacer en este caso es, qué pena, veo que me escriben. Perfecto, es definir un data frame. Recordemos que eso se hace con el comando pd. Bueno, en este caso, en la sesión pasada, nosotros lo que vimos fue el comando dataframe, que lo que nos permite es que nosotros le pasemos un parámetro, una variable, la cual puede contener una estructura vectorial, matricial, y lo que hace esta función, este método de la librería de pandas, es regresarnos un data frame. Como tal, esto como nos regresa un data frame, eso se guardaría dentro de la variable de f. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con archivos de tipo .csv. Ya vamos a ver a qué hago referencia. En este caso, para nosotros leer un archivo y convertirlo en un data frame, lo que sencillamente vamos a hacer es, nuevamente creamos una variable donde queremos que se guarde ese data frame y vamos a invocar a la librería de pandas con la abreviatura pd, y lo siguiente que vamos a especificar es el comando read /csv, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de estos paréntesis vamos a colocar el nombre de cómo aparece ese archivo. En este caso el archivo aparece como adult.csv. Ahorita apenas terminemos la clase, la parte de la clase que va a estar grabada, si alguna persona tiene algún interés en trabajar con un archivo de Stata, también lo vamos a poder hacer trayéndolo con el siguiente comando. Pero bueno, mejor lo hacemos, lo especificamos. Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos leer un archivo Stata, lo único que tendríamos que hacer es cambiar acá la abreviatura por Stata y aquí cambiamos por DTA. Si el nombre de nuestro archivo fuera adult, en este caso. Pero como no es el caso, sencillamente vamos a borrar esta línea de código. Mejor la voy a comentar para que nos quede esa información por si alguna persona quiere hacer algún experimento con algún archivo de Stata que tenga por ahí y quiera que lo revisemos juntos. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro código establecido, sencillamente vamos a correr esa línea. Lo hacemos con df.pdread y yo quiero que me muestre eso que tiene el data frame. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos nuestra base de datos donde tenemos toda nuestra información. Tenemos la edad, work class, esto que no sé qué sea, la educación, los años de educación, pero ya como una variable continua. Aquí me lo especifica como una variable categórica. Aquí tenemos la ocupación de la persona, digamos, si está casado o no, la raza de la persona, el género y también algunas otras cosas. Para ver toda esta información de una forma mucho más resumida, por lo menos en términos de saber a qué nos estamos enfrentando, lo podemos hacer con la variable de columns. Si yo hago esto, él me trae una lista con todas nuestras columnas, es decir, con todos los elementos de acá, sencillamente como para tenerlo guardado y
que nosotros podamos hacer esa revisión. En este caso, a mí también me gustaría, no sé, si quisiera saber cuáles son las dimensiones de nuestro data frame, podemos hacerlo con el comando .shape y él efectivamente me regresa cuál es el tamaño de nuestro data frame. Lo que nos dice es que tenemos 15 columnas y alrededor de unos 48.842 índices de datos. En este caso también podemos pedirle información adicional con distintas herramientas. Eso lo podemos hacer también con el comando, en este caso, vamos a utilizar el comando de describe, un momentico, df.describe, que lo que va a hacer es describirnos y nos va a traer algunas estadísticas descriptivas, pero si ustedes observan, lo que nos va a hacer este comando describe es sencillamente traernos las variables que son variables continuas. Es decir, pues efectivamente él reconoce que hay variables que son categóricas y variables que son continuas, por lo que no solamente nos trae las estadísticas descriptivas de aquellas variables que son continuas. En este caso, si yo quisiera que él me trajera las estadísticas descriptivas, no solamente de nuestras variables continuas, sino de nuestras variables categóricas, por ejemplo, si quisiera tener esos datos por alguna razón, lo puedo hacer con el comando include, con el parámetro, perdón, include igual, abro comillas y le digo que incluya a todos. Si yo hago esto, él me trae las estadísticas descriptivas de todas nuestras variables. Y como ustedes pueden observar, en algunas partes él me dice que hay algunos datos faltantes, me los expresa como N a N. Y bueno, sencillamente quiero que pues, observemos este tipo de datos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Seguros? Perfecto. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos trabajando con una base de datos tan amplia, en este caso, nosotros nos damos cuenta que como tenemos 48.000 y pico de registros, nosotros si quisiéramos acceder a una parte específica de nuestro data frame, es decir, nosotros queremos, no sé, acceder a los primeros 10 elementos, eso lo podemos hacer a través del comando .head, que lo que nos va a hacer es regresar un data frame con los primeros 5 elementos en este caso. Si yo quisiera traer 10 elementos, esto lo puedo hacer con el número 10. En este caso lo que le estoy diciendo es que del data frame me traiga los primeros 10 elementos. En este caso, si vuelvo a correr esa línea de código, me trae los primeros 10 registros de esa información. Lo mismo lo vamos a poder hacer con el comando .tail. Entonces, regálame un momento. Aquí tenemos una nueva cadena. Lo que voy a hacer es df.tail y lo que hace es traernos los últimos 5 elementos de nuestro data frame. En este caso, vemos que es el índice 48.837 y así hasta el 48.841. Si yo quisiera ser más específico en la cantidad de elementos que quiero traer, le puedo decir que también me traiga 10 y él me va a traer los últimos 10 registros de nuestro data frame. Ahora vamos a, en este caso les quiero mostrar el comando que nos permite generar una muestra aleatoria. Eso lo hacemos con el comando .df.sample. Y aquí adentro le podemos especificar la cantidad de elementos que nosotros queremos que él escoja aleatoriamente de nuestro data frame. En este caso voy a pedirle nuevamente, no, quiero hacerlo un poquito más pequeño. En este caso le voy a decir que nada más quiero 5 elementos de nuestro data frame y efectivamente él nada más me va a traer la información de esos 5 elementos. Si yo vuelvo a correr esta línea de código, ustedes se darán cuenta que estos datos también van a cambiar. Efectivamente cambia. Y si lo sigo iterando por X cantidad de veces, estos datos van a seguir cambiando porque efectivamente son muestras aleatorias que él está extrayendo
de nuestro data frame. Lo siguiente que les voy a pedir que hagamos es, en este caso, extraer algo de información porque, como ustedes saben, en Python hay muchas más variables que simplemente variables continuas y variables categóricas. En Python nosotros podemos tener variables de tipo string, variables de tipo numérico, variables de tipo flotante y así sucesivamente. En este caso podemos ver esa información con df.info y él lo que nos va a hacer es traer algunas estadísticas descriptivas, en este caso, de nuestro data frame. En este caso podemos ver algunos de los valores, podemos ver como tal información acerca de algunas variables, pero a mí lo que me interesa en específico es extraer como tal qué tipos son. Regálenme un momento, eso lo hacemos en vez de con el comando .info. Lo hacemos con el comando .info, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí lo que nos hace es regresarnos, primero que todo, nuestras columnas. Si ustedes observan, aquí están las columnas de nuestro data frame, y lo que nos regresa este comando es sencillamente los objetos asociados a esa columna en específico. En este caso nos dice que la edad es un tipo de número entero, por eso dice int 64. También nos dice que wordClass es un objeto. Eso ya veremos cómo lo podemos transformar en lo que sería una variable de tipo texto, porque como tal, nosotros no nos interesa trabajar con objetos en Python, sino directamente con algunos strings. Entonces, eso lo vamos a hacer con un comando específico. Sencillamente, lo que vamos a hacer en este caso es ayudar a la base de datos a que se vaya purificando de una forma mucho más amigable, podríamos decirlo. Es decir, que si nosotros quisiéramos trabajar con alguna sentencia de texto específica dentro de wordClass, por ejemplo, nosotros queremos volver a variables categóricas los géneros, nosotros necesitamos decirle que si un string es igual a MALE, por ejemplo, para los hombres, si yo quisiera decirle que cuando encuentre esa cadena de caracteres, la convierta en un número específico, lo que yo tengo que hacer es transformar estos objetos en esos strings, en esas cadenas de texto. No sé si hasta el momento hay alguna duda respecto a eso que acabo de mencionar. Les agradezco que por favor me lo hagan saber porque va a ser muy útil para lo que vamos a hacer. ¿Se entendió por qué quiero transformar esto? No sé, por ejemplo, le voy a preguntar a Angie. Dime. ¿Entiendes la metodología o lo que estoy tratando de explicarles en torno a el tema de por qué quiero transformar esos objetos en otro tipo de objeto? Creo que sonó enredado, pero creo que se entiende la idea. ¿O realmente no entendiste esa parte? No, realmente no entendí. Tranquilo. Qué pena. No te preocupes. No hay nada de qué avergonzarse. Recordemos que en Python hay varios tipos de objetos, ¿cierto? Nosotros tenemos los objetos de tipo entero. Lo voy a hacer con estos 4 y voy a transformarlo en un texto. Nosotros en Python tenemos los objetos de tipo string, str, que sencillamente son estas cadenas de caracteres. Por ejemplo, voy a colocar este ejemplo, mail. Tenemos, ¿qué otro podemos colocar? Tenemos los variables de tipo entero, por ejemplo, los números, por ejemplo, el número 24. Tenemos los variables de los objetos de tipo flotante. En este caso podría ser el número 2,3. Perdón, 2 punto. Recordemos que en Python la separación decimal se hace con los puntos. Y tenemos por último los objetos tipo boolean, que son true y false.
Si recuerdas, estos son los 4 objetos primitivos que tiene Python por defecto. En este caso, cuando yo le pregunto con este comando de f.info, él me regresa que algunas columnas son variables de tipo entero, pero que otras variables, por ejemplo, word class o en este caso, el género, son un objeto. Como tal, yo sí le quisiera decir que si mail, por ejemplo, voy a colocarlo de una manera que se entienda. Si mail, si df punto, en este caso, gender, ya veremos qué es lo que voy a hacer. Perfecto. Listo. Una vez que ya he escrito esto, voy a explicarlo con mucha minuciosidad. Como tal, en nuestro caso, por ejemplo, si yo quisiera transformar una variable categórica, una variable en este caso categórica que contiene texto, en una variable binaria, en una variable dummy, lo que nosotros conocemos. En este caso, por ejemplo, yo quisiera transformar la variable mail en 1 para el caso de los hombres y 0 para el caso de las mujeres, o viceversa. Yo lo que haría en este caso al trabajar con pandas es remitirme, por ejemplo, te voy a colocar, voy a abrir un nuevo chunk y lo que voy a hacer es acceder primero a eso que en específico quiero. En este caso quiero acceder a la columna, eso lo hago con df, abro y cierro paréntesis y dentro coloco el nombre de nuestra columna. En este caso yo quiero género. Aquí tengo un espacio innecesario. Si yo hago enter, él me arroja toda la información relacionada a esas observaciones y me regresa cuántos hombres hay y bueno, sencillamente todos esos valores. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer, ¿cómo lo digo? Si yo quisiera, por ejemplo, reconocer y transformar este género en una variable dummy, eso lo puedo hacer con el siguiente comando. Voy a colocar el comando df.query, que lo que estoy haciendo es generar una condicional. Entonces voy a escribir igual a mail. Un momentico, creo que se hace así. Ok, vamos a omitir esto para no enredar. Entonces, bueno, sencillamente con lo que quiero que te quedes es que si yo quisiera decirle a Python que donde encuentre esta cadena de caracteres, ejemplo, MALE, que es la abreviatura de mail, en este caso, como se encuentra en nuestra base de datos, sencillamente que eso lo convierta en un número 1, Python se va a enredar porque él va a estar trabajando con un objeto. Un objeto sencillamente puede ser muchas cosas. Entonces no tiene claro que es un string, no tiene claro que es una cadena de texto, ¿cierto? Entonces, como no tiene claro que es una cadena de texto, entonces va a haber como un error a la hora de estar trabajando con esa información. Para eso, lo que nosotros vamos a hacer es, primero que todo, quiero que quede mucho más claro con comando df.thetypes.
Y listo. Aquí lo que nos va a regresar es los objetos asociados a nuestras variables. Es lo mismo que estábamos viendo acá con el comando .info, pero vuelve y pasa lo mismo. Tenemos números enteros, tenemos objetos, y lo que nosotros necesitamos es que, por ejemplo, variables como el género no aparezcan como de tipo objeto, sino que aparezcan como de tipo string, como este que nosotros veníamos trabajando desde las primeras clases, ¿cierto? Hasta ahí creo que se entendió mejor en esa última partecita. Sí, sí, tranquilo, ya. Gracias. Perfecto. Entonces vamos nuevamente a cambiar esto a código y lo que vamos a hacer es una transformación que nos permite hacer nuestra librería de pandas. En este caso voy a hacer lo siguiente y es, quiero que presten atención con calma, tranquilos, vamos a desmenuzar cada cosa por cada cosa. Entonces, lo primero que voy a hacer es traer nuestro data frame, ¿cierto? Si ustedes pueden observar, le voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a escribir el siguiente comando, que es df.convertTypes. Este comando lo que va a hacer es que sobre ese data frame va a convertir esos dtypes, esos tipos de datos, por eso es que aquí aparece como dtype. Entonces, lo que va a hacer es agarrar ese data frame, va a convertir esos dtypes y con el siguiente parámetro que le voy a pasar, si ustedes observan, estoy aplicando sobre este data frame un método, estoy aplicándole una función que lo que va a hacer es convertir esos tipos de datos en uno mejorado. Es un comando que viene ya predeterminado en Pandas, pero lo que ayuda es que automáticamente Pandas lea y entienda que hay algunos objetos que no deberían ser los objetos que nosotros necesitamos. En este caso, yo necesito que el género se vuelva un string. Y lo que voy a hacerlo es primero con el método convertTypes, y lo siguiente que voy a hacer sobre eso es escribir dtypes. ¿Qué es esto qué es esto que acabamos de hacer acá? Sencillamente lo que acabo de hacer es aplicar dos funciones a este mismo data frame, ¿cierto? Una convierto y la otra le voy a pedir que me devuelva esta información. ¿Claros hasta el momento? Si yo hago nada más esto, no se preocupen, si yo hago nada más esto, los formatos fueron alterados, aunque no se vea. Y él me regresa un data frame como lo veníamos mostrando. Pero lo que yo quiero es hacer claro este factor. Entonces, sobre esta información, que es básicamente la transformación de esos datos, quiero que me diga este resultado. Entonces, lo que yo vuelvo a hacer es pasarle otro parámetro, aplicarle otra función, y lo que hace es que este punto se aplica sobre todo esto. Entonces, lo que me va a regresar en este caso es esta misma información, pero aplicada con esta conversión. ¿Es claro esto que acabo de hacer? Cristina, ¿tú entiendes? Para mí sí es algo claro, pero no sé para las demás personas. Perfecto. Quiero preguntarle en este caso a Adriana. Sí, Uriel, para mí está claro. No sé las otras chicas. Laura, Angie. Sí, para mí también está claro. Perfecto. Sí, para mí también. No se preocupen. Lo más difícil es aprender a leer esto al principio, porque no es normal que nosotros veamos como un método sobre otro método. Normalmente nosotros nada más aplicamos uno, pero en este caso se aplica un método sobre la salida de otro método. Entonces es algo un poquito extraño al principio, pero ya después se vuelve algo muy normal. Y si ustedes observan, cuando nosotros aplicamos el dtypes sobre este resultado, sobre esta conversión de los datos, vemos que ya no nos aparece números en este caso sí sigue siendo el mismo número entero para la edad, porque es una variable continua, pero por ejemplo word class dejó de ser una variable de tipo objeto y se convirtió en un tipo string. Esto nos va a permitir desde luego trabajar con cosas mucho más complejas, pero bueno, hasta el momento esa información por lo menos nos va a permitir trabajar con los datos de una mejor manera.
Por el momento, lo que voy a hacer es volver a copiar esta línea de código. Y lo que yo quiero en este caso es que esa información, esta transformación, quede guardada sobre mi data frame. ¿Y cómo lo hacemos? Eso lo hacemos sencillamente estableciendo data frame igual a esta conversión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Algo así como lo que veíamos en algún momento en los ciclos, que es que voy a agarrar mi data frame, le voy a hacer esta conversión y eso lo voy a guardar nuevamente dentro de la variable df. Si yo ejecuto esto y vuelvo a revisar qué hay dentro de df, pues ya tenemos nuestra información. Perfecto. Como ya pudimos ver, nosotros podemos acceder a ciertas columnas, como lo puede ser el género, como lo puede ser la edad, ¿cierto? En ese caso, quiero, por ejemplo, acceder al género de la persona. Eso lo hacemos con, de hecho, vamos a dejar eso tal cual como está. Vamos a abrir un nuevo chunk, una nueva información. Y eso lo hacemos con este más. Y lo que voy a hacer es llamar a nuestro data frame, pero en este caso yo le quiero pedir que por favor me traiga la columna de el género. Si ustedes pueden observar acá arriba, el género está demarcado como gender. Y si yo hago un enter, él me lo trae como esta información. Como tal, si yo quisiera, por ejemplo, aplicar algunas estadísticas descriptivas, por ejemplo, yo podría aplicar el término de value counts. En este caso, lo que hace es contar los valores únicos. Y como en nuestro data frame nada más tenemos male y female, él nos va a regresar un vector. Value counts. Ok. Values counts. Creo que esta es la cuestión. Counts. Efectivamente. Un error de sintaxis. Si recuerdan, con df gender, lo único que estoy haciendo es traer ese vector con la información. Y en este caso, lo que a mí me interesa es verificar la información relacionada a mi data frame. Un momentico. Vamos a ver si con esta función funciona. En este caso no la puedo aplicar. Pero bueno. En este caso voy a aplicar una cosa distinta y va a ser uno de los temas que a nosotros nos interesaba hacer con pandas. En este caso, lo que les voy a proponer que hagamos es sencillamente hacer una gráfica de esta información. Y en este caso, nosotros lo que podríamos hacer, una gráfica bastante sencilla, es un histograma. Y eso lo hacemos sencillamente con el comando .hist. Si ustedes observan, esto es un parámetro donde no estoy invocando a una librería específica, sino directamente estoy pasándolo como una función asociada a SDF. Si ustedes recuerdan qué es lo que hay dentro de DF, dentro de DF está nuestro data frame, que es un objeto de la librería de pandas. Por lo que este comando sencillamente lo que está haciendo es invocando a una función de tipo, digamos, podríamos decirlo como gráfica de nuestra librería de pandas. Entonces, una vez que nosotros estemos trabajando con data frames de pandas, sencillamente podemos invocar ese comando .hist y él nos va a traer como esa información relacionada con, con esa variable que nosotros estamos tratando de escribir. En este caso nos damos cuenta que hay muchos más hombres que mujeres en nuestra muestra. Hay una diferencia de casi, le pongo yo que unos 15,000 o más usuarios o observaciones. Entonces, bueno, algo curioso que sucede en nuestra muestra, en nuestra población. A ver, lo siguiente que les voy a pedir que hagamos es, por ejemplo, nuevamente vamos a revisar otras variables, por ejemplo, la variable de la edad, y eso lo hacemos de la siguiente manera. Sencillamente vamos a abrir un nuevo chunk. Voy a pegar acá un momento. Voy a copiar esta línea de código y lo que voy a hacer es cortar
y pegar acá, para que haga como esa gráfica de lo que sería nuestra edad. Si ustedes observan, ahorita mismo no es tan clara la información, y eso es porque al graficar nuestro histograma se hace con unos bins determinados. Si ustedes recuerdan cómo lo hacemos en Stata sencillamente a nosotros nos da la posibilidad de establecer cuántas barritas queremos. En este caso, quiero decirle que quiero unas barritas, no sé, unas 50, puede ser. Y ya empieza a ser como mucho más clara la información relacionada a nuestro data frame. En este caso vamos a ser mucho más específicos porque tenemos realmente muchas observaciones. Yo quiero 1000 barras. Ok. Entonces, bueno, aquí se va a ver un poquito más, no sé. Listo. Y sencillamente pues ya tendré como una parte gráfica de cómo está distribuida esa población. Podemos ver como una campana diría yo que es como una curva F. Entonces, bueno, básicamente tenemos un grueso de la población establecido entre los 30 y los 40 años, diría yo. ¿Hasta el momento hay alguna duda, inquietud? ¿No? ¿Seguro? Perfecto. Entonces, bueno, a ver. También vamos a tratar de, si ustedes recuerdan, en nuestra sesión pasada nosotros vimos un análisis de correlación. Si ustedes recuerdan, podemos relación entre nuestras distintas variables, ¿cierto? Con este comando sencillamente lo que Pandas hace es traernos una correlación entre las distintas variables y aquí nos regresa pues este objeto de data frame donde nosotros podemos acceder internamente a cada uno de estos elementos. Pero bueno, si ustedes observan, esto realmente puede llegar a ser muy descriptivo. Tenemos algunas variables que tienen correlación perfecta porque sencillamente son la misma. Pero nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, no sé, hacer una gráfica que nos permita, en este caso, acceder, por ejemplo, o ver de una forma mucho más clara lo que sería, por ejemplo, esas correlaciones, hay un comando que nos permite graficar esta información en un heatmap. Entonces, si lo que deseamos es graficar un mapa de calor, en este caso de la correlación de las variables numéricas, lo primero que tendremos que revisar es que tenemos efectivamente instalada en nuestro computador, en nuestro entorno local, lo que sería la librería de Seaborn. Es una librería muy importante para la visualización de datos estadísticos. Para ello, vamos a desplegar la interfaz de Anaconda Navigator. Vamos a irnos al módulo de Environments. Aquí, en donde nos muestra las distintas opciones, le vamos a colocar que All, para que nos muestre tanto las librerías que tenemos instaladas como las que no. Y en buscar paquetes, vamos a colocar Seaborn. Como podemos observar, Seaborn actualmente no se encuentra instalado en mi computador, por lo cual voy a seleccionarlo y le voy a decir que lo aplique, básicamente. Esperamos unos momenticos a que efectivamente Anaconda haga la instalación de los paquetes. Nos va a preguntar si efectivamente queremos instalarlo, por lo cual nosotros le vamos a volver a responder que efectivamente que los aplique. Y esto va a empezar a hacer las descargas. Nosotros no vamos a tener que hacer mayor cosa. Lo único que sí deberíamos hacer es regresarnos a un lugar donde estábamos trabajando, en este caso a este cuaderno de trabajo. Por el momento lo que voy a hacer es cerrarlo para que las dependencias se puedan actualizar. Entonces en este caso yo lo voy a cerrar más que con la X, lo voy a hacer desde acá, dándole en la opción de File, in Close and Halt. ¿Listos? Una vez hacemos eso, nuestro cuaderno se guarda y aquí podremos ver
¿Hace cuánto fue la última edición? Hace 3 minutos. Perfecto. Entonces, nuevamente nos regresamos hasta Anaconda y evidenciamos que ya tenemos instalado Seaborn. Perfecto. Regresamos al Home y nos regresamos a nuestro Jupyter Notebook. Aquí vamos a ingresar nuevamente a nuestro cuaderno de trabajo. Aquí tenemos nuestras librerías, pero como nosotros lo cerramos, nosotros tenemos que volver a ejecutar al menos esta línea de código y donde tenemos la base de datos para que el sistema reconozca que empezamos nuevamente a trabajar, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es sencillamente agregar una línea de código. Aquí, import Seaborn as, aquí lo escribí mal, Seaborn as SNS. Perfecto. Y lo siguiente que voy a hacer en este caso es correr esta línea de código. Veremos que el número nuevamente aparece. Y voy a correr el de la base de datos. Perfecto. Nuevamente fue corrido. Eso es lo que necesitamos ahorita para trabajar. Vamos a revisar que la correlación efectivamente esté funcionando perfectamente. Esto ya está instalado y la correlación, que es la que nos compete. Vamos a ejecutarlo y efectivamente tenemos la correlación. Vamos a agregar un chunk de trabajo y quiero ser muy enfático de la diferencia. Entonces aquí voy a agregar un texto. Esto lo hacemos con la opción de Markdown. Lo que hice fue, en primer lugar, insertar un chunk y con esto yo le estoy diciendo el tipo de chunk. En el caso yo le puedo decir que es un chunk de código, es decir, que va nada más a contener código. Y si le coloco Markdown es código texto, básicamente, o textos, sencillamente. Esto ya es a gusto del investigador, pero en este caso yo le voy a colocar que quiero que sea como un subtítulo. Esto se hace con el triple asterisco. Y voy a colocar heat map. Cuando yo lo corra, me va a aparecer lo siguiente. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es agregar un nuevo chunk. Y aquí lo que voy a hacer es escribir las iniciales, la abreviatura que nosotros colocamos acá arriba, SNS. Regresamos acá. Y como tal, como lo que yo quiero es graficar esta correlación a través de un mapa de calor, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribiendo el comando hit, oprimiendo la letra tab, él automáticamente completa. Pero si no, lo podemos hacer manualmente. Lo siguiente que vamos a hacer es pasarle este parámetro, que es el que queremos que convierta en un heatmap. Si yo corro esa línea de código, evidenciaremos lo siguiente. En primer lugar, si vemos esta escala de abajo hacia arriba, veremos que los colores oscuros son los que están cercanos a 0. Y como tal, los colores que son más claros tienen una correlación cercana a 1. También podemos observar lo siguiente, y es que, bueno, no se entiende tan claramente porque no tenemos los valores aquí, pero lo que nos permite este mapa de calor es identificar aquellas variables que tienen una mayor correlación, ¿cierto? Para ello vamos a agregarle otro parámetro, pero por el momento quiero copiar este chunk, pegarlo acá para que se vea la diferencia. Hay un comando que en este caso es access, si no estoy mal, pero para estar seguros vamos a la documentación oficial de Seaborn y aquí voy a colocar Seaborn heatmap. Perfecto. Documentación, y en la documentación hay un parámetro súper útil que en este caso es el parámetro annotate. El parámetro annotate lo que nos permite es identificar estos números, es decir, que nos muestre cuál es el nivel de correlación en ese heatmap, en este caso, con lo cual sencillamente colocamos la coma para demarcar otro parámetro y colocamos annotate igual true. Si hacemos eso y volvemos a correr nuestra línea de código, identificaremos lo siguiente. De hecho,
Necesito que este quede normal y que este no tenga los números para que se vea la diferencia más claramente. Una vez tenemos esas dos estructuras, nos damos cuenta de lo que yo les estaba mencionando. Por una parte, arriba tenemos el mapa de calor, donde nos muestra aquellas variables que tienen una correlación perfecta, porque sencillamente se hace la correlación de la variable con la misma, edad con la edad, esta variable con esta variable, la educación en numérica, y bueno, así sucesivamente. Pero si nosotros agregamos el parámetro anot igual true, este nos va a presentar los números correspondientes a cada valor que él está tratando de representar. Por lo cual, aquí podremos ver esas correlaciones perfectas y esos otros datos adicionales que nos permiten hacer un análisis inferencial, un análisis descriptivo mucho más profundo. Esta librería también tiene otra particularidad con la cual quiero que cerremos como tal el módulo antes de pasar a la parte de regresión, que es la posibilidad de graficar lo que serían boxplot o diagramas de caja. En determinados casos, los boxplot nos pueden funcionar. Por ejemplo, cuando queremos mirar algunas variables categóricas contrastadas con algunas variables numéricas, ¿cierto? Como tal, entonces vamos a hacer eso. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, primero quiero mantener ese espacio. Aquí voy a agregar un chunk. Listo. Y aquí vamos a copiar esto de heatmap. No, mejor lo dejamos así tal cual. Voy a agregar otro chunk. Esto lo voy a convertir en un markdown. Voy a colocar boxplot. Y voy a colocar el triple. Este sí, triple signo. Perfecto. Voy a correrlo para que se quede como un texto. Y lo siguiente, aquí también podrían, antes de continuar, aquí también podrían escribir lo que ustedes deseen. En este caso es, no sé, el contraste entre género y años de educación. Quiero revisar en este caso eso. Aquí tenemos ya la información. Entonces, para lo cual, ahora sí, lo que vamos a hacer es llamar a la librería de Seaborn y le vamos a pedir un boxplot, diagrama de caja. Por dentro le tenemos que pasar inicialmente dos parámetros, que en este caso son los parámetros que nosotros deseamos graficar. También se puede hacer con una sola variable, pero en este caso a mí me interesa graficar esas dos. En primer lugar, a mí me interesa que en el eje de las X encontremos lo que sería el género, para lo cual voy a demarcar eso. Entonces voy a decir que en el eje de las X encuentre o que use, en este caso, el género. Pero ¿cómo podemos acceder al género? Eso lo hicimos en este comando. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, sencillamente con df y dentro de paréntesis cuadrados colocando el nombre de la columna, género. Entonces, en este caso, vamos a copiarlo y nos vamos a regresar aquí a nuestro diagrama de caja. Nuevamente vamos a seleccionar esto y lo que vamos a hacer es cambiarle estos parámetros. En Y vamos a colocar años de educación, eso lo encontramos acá, o también lo podemos hacer con la edad, pero en ese caso no es un análisis tan primordial. Podemos utilizar educational num. Una vez lo hemos copiado, nos regresamos acá y lo que hacemos es colocar ese nombre. Si hacemos ese contraste, nosotros encontraremos que nuestra mediana en el caso de los hombres de la educación es de 10 años aproximadamente. Vemos por acá también unos outliers y en el caso de las mujeres aquí tenemos unos outliers. Y bueno, una vez finalizado ese análisis, pasamos al siguiente módulo. Nos vemos ahí. A nuestra diapositiva, bueno, sencillamente nosotros tenemos algo en mente. En este caso es cómo nosotros podríamos llegar a implementar un modelo de regresión lineal de una forma rudimentaria. Eso, con los conocimientos que tenemos hasta el momento, lo podríamos hacer de una forma rudimentaria. Por rudimentaria me refiero sencillamente a hacerlo con una pieza de código que nosotros podríamos inventarnos o algo por el estilo. Y eso
lo que nos va a permitir es, uno, entender cómo funciona Python de una forma mucho más profunda y dos, que entendamos cómo algunas librerías de Python lo hacen internamente, que sencillamente lo que nosotros hacemos es pasarle parámetros de una forma mucho más sencilla. Entonces, como tal, pues estaba preparado para las personas que como tal no hayan visto el modelo de regresión lineal de una forma como tan específica y que es como una clase de regresión en 5 minutos, pero sencillamente el modelo de regresión lineal, como bien lo dice, sigue una estructura lineal, por lo cual la fórmula de la pendiente, básicamente esta función de la pendiente, lo que hacemos es una pequeña transformación, un cambio de orden, en la cual el modelo de regresión lineal sencillamente adopta esos parámetros y esa estructura lineal. Aquí lo que estoy haciendo sencillamente es haciendo esa especificación de lo que vamos a tratar de estimar y cómo se está haciendo como toda esta estructura. Pero como tal, ustedes ya tienen como esos conocimientos. Entonces voy a pasar a la siguiente parte, que es en la que voy a hacer énfasis para que entendamos qué es lo que vamos a estar haciendo parte por parte. Como tal, el modelo de regresión lineal a través de mínimos cuadrados ordinarios hace una estimación, digamos, un poquito extensa, en la cual la quiero resumir si observamos toda esta fórmula, es exactamente lo mismo, toda esta estimación de este beta en la siguiente diapositiva. Sencillamente tenemos un x observado, es la sumatoria de un x observado menos la media de x, al igual que eso se multiplica por un y observado menos la media de y, todo eso sobre la sumatoria de x menos x promedio, todo eso al cuadrado. Con esto, sencillamente lo que vamos a hacer es la estimación de, si ustedes observan la anterior diapositiva, vamos a hacer la estimación del parámetro de M1, M1, o lo que sería, o lo que nosotros también conocemos como beta 1. En ese caso, esta fórmula nos va a hacer como el trabajo mucho más sencillo, porque cuando nosotros la entendemos, sencillamente es implementar esa pieza de código para que desde Python se pueda hacer con con nuestros parámetros que le vamos a pasar un poquito más adelante. Por lo que, bueno, sencillamente los invito a que regresemos un momento a nuestro Jupyter Notebook. Voy a dejar de compartir y vuelvo a empezar a compartir desde acá. Regresamos a nuestro cuaderno de trabajo, ¿cierto? Y para eso me voy a remontar a la primera parte donde estábamos trabajando. En este caso quiero especificar el modelo de una forma bastante sencilla, por lo que me voy a ir hasta acá abajo. Un momentico. Solo voy a guardar. Me voy a bajar hasta acá abajo. Y desde acá voy a definir una serie de valores. En este caso, vamos a ver. Listo. En ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Bueno, sencillamente para entenderlo de una forma bastante sencilla, cómo implementar el modelo, porque como tal ya nosotros hemos implementado en el pasado modelos mucho más extensos, pero sencillamente lo que quiero es simplificarlo a un modelo de regresión lineal simple, en el cual nosotros nada más le vamos a pasar una línea de código. Ustedes, si quisieran, podrían transformar todo eso en un modelo más complejo con los conocimientos que tienen hasta ahora, pero sencillamente lo que vamos a hacer es, uno, hacer la estimación de estos parámetros y dos, lograr graficar esa recta de mínimos cuadrados que nosotros queríamos. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante vamos a revisar una librería, la cual es la librería de Skitty-Learn, la cual nos permite mirar de una forma gráfica todo lo que sería el modelo de regresión lineal, pero con variables múltiples, con un modelo tridimensional. Entonces, por eso es como importante que hasta el momento entendamos cómo es el funcionamiento interno, porque ahorita vamos a hacer la revisión de esa librería, es decir, sencillamente nos vamos a ir a la documentación donde ustedes van a poder encontrar cómo implementar esa pieza de código y vamos a analizar poco a poco cómo entender
lo que nos está diciendo esa librería, para que en el futuro, cuando ustedes deseen revisar esa documentación, lo puedan hacer de una forma mucho más amplia. Y con eso sencillamente vamos a terminar nuestro curso. Repito, en este caso lo que vamos a hacer es implementar una pieza de código bastante sencilla, que lo que va a hacer es simular ese trabajo que va a hacer la librería de pandas de Skitty-Learn, y que lo que vamos a hacer en este caso es replicar ese proceso de una forma mucho más gráfica, donde nosotros podamos entender cada uno de los procesos involucrados alrededor de ese modelo de regresión. En este caso, bueno, los siguientes parámetros que le voy a pasar a nuestro NumPy-Array, que sencillamente van a ser esos vectores que nosotros vamos a utilizar y con los cuales vamos a estimar nuestros parámetros. En este caso será, en primer lugar, bueno, aquí vamos a dejar esto tal cual. Me parece que son números bastante útiles. En este caso quiero aplicarlo con los siguientes vectores. Sería el número 2, el número 3. Y vamos a ir revisando parte por parte para que no nos vayamos a perder en ningún punto. El 6, y por último el número 5. ¿Cierto? Como tal, nosotros, ahora que nosotros tenemos definidos nuestros vectores, podemos hacer distintas interacciones dentro de ellos. Si ustedes recuerdan nuestra gráfica del modelo de regresión lineal, nuestras diapositivas, perdón, vamos a ver. Tenemos que hacer la sumatoria de las x menos el x promedio multiplicado por, o el producto de y menos y promedio, todo eso sobre la sumatoria de x menos x promedio al cuadrado. ¿Cómo podemos nosotros hacer todo ese procedimiento desde Python? Bueno, en primer lugar, una vez nosotros ya hemos definido nuestros vectores de trabajo, y ya que nosotros tenemos descargadas nuestras librerías, lo que podemos hacer sencillamente es definir una función que nos permita implementar nuestro modelo de regresión. En ese caso, vamos a definir una función llamada estimates, y la voy a colocar como beta 0 y beta 1, a la cual yo le paso dos parámetros. Le paso un parámetro X y le paso un parámetro Y. En este caso, le voy a pasar aquí este parámetro, pero hasta el momento solamente la estoy definiendo. Si yo hago clic en Enter, él me hace la indentación especial automáticamente. Y lo que voy a hacer es, en primer lugar, voy a decirle que por favor, dentro de una variable llamada n, haga lo siguiente. En primer lugar, dentro de n voy a guardar ese tamaño de mi vector x. ¿Por qué me interesa guardar ese tamaño de mi vector x? Bueno, porque con eso es con lo que yo voy a hacer, por ejemplo, con lo que voy a sacar la media de x. Si recuerdan, tenemos que agarrar cada uno de esos valores de x y sacarle la media de x, ¿cierto? Entonces, bueno, sencillamente aquí lo que voy a hacer es agarrar esa información. Lo siguiente que voy a hacer es crear dos variables. En primer lugar, voy a crear la media de x. Entonces, para eso voy a colocar, voy a crear una variable llamada m baja x. Y quiero que observen lo que voy a hacer. Primero voy a especificarlo de la siguiente manera, para que se entienda de una forma mucho más clara. Y en este caso voy a hacerlo igual a np.min, abro y cierro paréntesis, y lo que nos va a hacer este parámetro que estamos haciéndole es sencillamente guardarnos, traernos lo que sería la media de x. Si yo, por ejemplo, acá arriba, de hecho voy a agregar un chunk para que eso quede mucho más claro, y hago np.min, en primer lugar, y le paso x, por ejemplo, él me va a traer que la media de este vector que yo tengo acá va a ser efectivamente 3. Y si yo le pasara, por ejemplo, npy, me va a traer la media de este vector
que está dentro de Y, de esta cadena de elementos. Entonces, bueno, una vez que nosotros hemos entendido eso, y por cierto, también me gustaría mostrarles qué es lo que hace size, es algo muy sencillo. Si yo le paso X, por ejemplo, él me va a traer la cantidad de elementos que hay dentro de size, dentro del vector X. Entonces, en este caso, como hay 5 elementos, me dice que hay 5. Nada del otro mundo. Entonces, bueno, voy a aprovechar de una vez esta línea. Def estimates. Y como tal, voy a ejecutar lo mismo. En este caso, pero aquí le voy a pasar el parámetro X y aquí le voy a pasar el parámetro Y. Como tal, hay una forma de escribir esto de una manera distinta. En este caso, sencillamente es, si yo coloco una coma acá, coloco M \Y, borro esto lo corto y separo nuevamente eso por comas. Lo que voy a estar diciendo, lo que le voy a estar diciendo a Python en este caso es primero crea una variable llamada m de x y después crea una variable llamada m de y. En la primera aplica la media de x, la media sobre el vector x o el vector que yo te pase. Y en la segunda aplica la función de media sobre ese vector y. ¿Claros hasta el momento? Solamente es una forma un poquito distinta. ¿Cómo sabemos la separación? Bueno, debido a estas comas que nos permiten separar estos elementos. ¿Claros hasta el momento? Sí. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa definición, primero voy a correr esta variable. Voy a correr esta. Y listo. Lo siguiente que a nosotros nos interesa hacer, en este caso, es hacer la sumatoria que nosotros veíamos. El problema es que por el momento no estoy compartiendo pantalla completa y eso me está perjudicando. Ahora sí. Listo. Si ustedes recuerdan este modelito que veíamos acá, sencillamente nosotros requerimos de hacer esta sumatoria de todos esos elementos menos su media, multiplicados por todos los elementos de y menos su media, todo eso sobre esta operación de acá, que es la sumatoria de todos esos elementos menos la media elevados al cuadrado, ¿cierto? Como esto es la estimación de nuestro primer beta, sencillamente vamos a regresar a nuestro Jupyter Notebook. En este caso vamos a hacer esas operaciones. En este caso vamos a hacer la suma de XY. Vamos a ver qué es eso. La suma de XY que corresponde a np.sum, lo que va a hacer esta función de nuestra librería en NumPy. Como ya sabemos que nuestra librería nos ayuda a hacer algunas operaciones matemáticas complejas, lo que nos va a permitir es hacer la sumatoria, esa es hacer la operación sumatoria de la operación que nosotros le pasemos por dentro de nuestros paréntesis. En este caso, ¿cuál es la operación que yo quiero que haga, a la que le aplique la sumatoria? Yo quiero que, en primer lugar, x, nuestro vector x, sea restado menos la media de x, ¿cierto? Eso sencillamente lo hacemos de esta manera. Y lo siguiente que yo quiero que haga es que esta operación que acaba de hacerse, que es sencillamente esta operación que vimos acá, es decir, la sumatoria que viene representada por np.sum multiplicado donde la operación que va a estar pasándose internamente es cualquiera de los valores de x menos su media multiplicados por cualquiera de los valores de y menos su media. Entonces, regresamos a nuestro notebook. En este caso es este. Entonces, como yo quiero que sea esto, primero lo voy a dejar dentro de paréntesis. Recordemos que eso sencillamente lo hacemos de esta manera. Menos misma función aplicada al elemento, al elemento y. Y de hecho esto es una multiplicación.
Aquí lo que hago es cambiar y, cualquiera de los elementos de y, menos la media de y. Y aquí lo que voy a estar haciendo es la primera parte de nuestra ecuación de mínimos cuadrados. En este caso estoy calculando toda la parte superior, toda esta parte. Regresamos acá. Y lo siguiente que yo voy a hacer en este caso es 1. Voy a establecer una variable que va a guardar suma, pero de x por x al cuadrado. En este caso yo lo voy a nombrar, no sé, por ejemplo con el número 2. Y lo que vamos a hacer en este caso es, primero, aplicar esa sumatoria, como nos viene indicando nuestra función, np.sum, ¿de qué? Bueno, a nosotros nos interesa que sea de x menos la media de x, y eso lo hacemos con m barra baja de x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, primero voy a seleccionar todo esto para pasarle un paréntesis más, para que sea evidente lo que estoy haciendo. Y aquí lo que voy a hacer es elevar esto al cuadrado. Si ustedes recuerdan, eso se hace de la siguiente manera. Con los dos asteriscos, en este caso, y con eso tendremos establecida nuestra función de la parte de abajo, es decir, tendremos esta partecita de acá, que es todos los elementos de x, o cualquier elemento de x menos su media, elevado al cuadrado. Y listo. Con eso en mente, podemos regresar a nuestra sesión 5. Y lo que vamos a hacer en este caso es hacer la división entre un elemento y otro para obtener ya el resultado final de lo que sería nuestro beta 1 en este caso. Beta 1 es igual. Como les digo, esto lo podemos complejizar de una manera mucho más amplia. Si quisiéramos, podemos establecer cosas mucho más extrañas para que nuestra variable vaya adquiriendo los valores de cada uno de los vectores que nosotros le pasemos, pero en este caso lo que nos interesa sencillamente es una regresión simple en la cual nada más tenemos una variable explicando a la otra. Entonces para eso sencillamente vamos a hacerlo de esa manera. Entonces en este caso primero voy a agarrar esta variable y la voy a dividir en esta, para ahí sí tener nuestra operación completa, que es sencillamente toda esta sumatoria sobre esta otra sumatoria. Una vez hemos regresado, tenemos claro de dónde salió ese beta 1, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro beta 0. ¿Cómo hacemos la creación de nuestro beta 0? Bueno, eso lo hacemos de una manera bastante sencilla. En primer lugar, definiendo nuestro beta 0 igual a ¿qué? Bueno, a la media de y, menos beta 1 por la media de x. Si hay dudas de dónde salió esto, es sencillamente la fórmula que veníamos viendo de la pendiente. Eso es básicamente lo que es esta información. Aquí tenemos ya prácticamente lo que sería la media de y, lo que sería nuestro factor de beta 1, multiplicado por nuestra media de x, ¿cierto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, sencillamente porque lo que hice fue un despeje de la fórmula inicial. Si ustedes recuerdan, la fórmula inicial es la siguiente. Sencillamente es la siguiente forma. Si yo la paso al otro lado, es una suma como tal, ¿cierto? Entonces lo que hice yo fue pasar a restar todo este elemento. Y bueno, es sencillamente lo que se hizo en esta operación. Sencillamente fue un despeje
para poder obtener el parámetro beta, que es el único que teníamos desconocido hasta el momento. Nosotros tenemos la media de y, gracias a que tenemos todos los valores de y tenemos la media de x. Por lo tal, sencillamente con esta fórmula, que es la inicial, podemos hacer un despeje y obtener ese parámetro beta. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, todo claro. Perfecto. Listo. Y lo que voy a hacer en este caso es que una vez finalice la función, nosotros tenemos que decirle a Python realmente qué es lo que queremos que nos traiga, porque nosotros aquí creamos muchas variables, pero al fin y al cabo nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa la variable de beta 0, ese beta 0 que estimamos, y nos interesa, eso lo hacemos con los paréntesis, por cierto, que es que quiero que me regreses el parámetro de beta 0 y quiero que me regreses el beta 1. Es decir, la variable beta 0 y la variable beta 1. Porque de lo contrario, él podrá hacer todas esas operaciones, pero las operaciones quedarán dentro de esa función. Yo no le estoy diciendo que ese resultado me lo regrese. Una vez que yo establezco esta sentencia, cuando se ejecute todas estas líneas de código, lo que va a hacer Python es que esas variables van a ser regresadas, y si yo, por ejemplo, llego a invocar esa función, por ejemplo, estimates _ b0 _ b1, abro y cierro paréntesis, y le paso algún parámetro, y eso lo hago igual a, por ejemplo, a, dentro de la variable a se va a guardar, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, x y y. Si yo hago eso, lo que voy a hacer es, uno, invocar a la función beta 0, beta 1 estimates, le voy a pasar el parámetro x y el parámetro y, que en este caso son nuestros vectores que acabamos de crear acá. También lo puedo hacer de la siguiente manera, para que se den cuenta que no es necesario que yo le pase ese parámetro. Sencillamente escribiendo np.array y listo, esto lo haría toda la operación que ya acabamos de ver. Pero como yo quiero que se vea estético y legible, sencillamente voy a dejarlo como aparece acá dentro de esa variable x. En este caso, si yo ejecuto esta línea de código, lo que va a pasar es que una vez que se calcule todas esas operaciones, se va a regresar el beta 0 y el beta 1. Como ese es el resultado de esta operación, y yo estoy estableciendo que esa operación o esa línea de código es igual a, el resultado va a ser guardado dentro de la variable a. Entonces, una vez que yo haga esa operación, sencillamente beta 0 y beta 1 se van a quedar guardadas dentro de esa variable. Por el momento, no es lo que me interesa. En este caso, lo siguiente que a mí me interesaría es graficar esa operación, o sea, que todos esos puntos que nosotros vemos dentro de nuestro elemento vectorial que nos inventamos, sencillamente se grafique. En ese caso voy a definir una función que lo que haga es graficar toda esa información que nosotros acabamos de ver. Como ustedes pudieron observar, graficar se puede hacer con comandos tan sencillos como .plot y otras cuestiones, pero en este caso lo que yo quiero es que me grafique específicamente esto. Ya veremos un poquito más adelante con la librería de scikit-learn, cuando la estemos revisando en su documentación, que él permite, con comandos muy avanzados que personalmente yo no he llegado a necesitar, porque no es el motivo de mis análisis, podemos, digamos, observar elementos de una forma mucho más compleja, como lo puede ser el plano tridimensional, pero que con una serie de transformaciones y parámetros adicionales podemos, digamos, observar eso desde distintos puntos. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a definir una función llamada plot _ regression, abro y cierro paréntesis, y lo que voy a hacer es sencillamente definir una función llamada plot regression, a la cual yo le voy a pasar varios parámetros. En primer lugar, le voy a pasar los elementos de x, que a mí me interesa que este grafique. En segundo lugar, le voy a pasar los elementos de y, que a mí me interesa que grafique. Y por último, a mí me interesa graficar como tal esa pendiente estimada que yo voy a obtener
una vez yo estos elementos los una, el beta 0 y el beta 1, y obtenga esa pendiente que obtuvimos con el método de mínimos cuadrados, que fue esta operación que hicimos, que es sencillamente la suma de todos los x menos su media, divididos en, digamos, es la sumatoria de todos los elementos de x menos su media al cuadrado, y así sucesivamente todas esas operaciones que hicimos. Entonces aquí lo voy a agarrar como el elemento b, y voy a establecer las líneas de código que vamos a ejecutar. Entonces, en este caso, sencillamente lo que hice fue definir mi función y le dije que le iba a pasar 3 parámetros. Perfecto. Entonces, lo primero que a mí me interesaría es hacer un PLT, que si recuerdan, es invocar nuestra librería de Matplotlib. Es decir, es como escribir toda esta línea de código, pero con una abreviatura de 3 letras. Entonces, bueno, voy a escribir plt.scatter, que es una forma en la que nosotros graficamos, scatter, abro paréntesis, y le voy a decir, en primer lugar, quiero que observen porque esto necesito que presten mucha atención. El primer parámetro que yo le tengo que pasar a esta función de la librería matplotlib.pyplot con la función scatter es, en este caso, lo que yo quiera que grafique en el plano del eje X. Entonces, en este caso, como a mí me interesa que grafique estos puntos del eje X, pues le voy a pasar el elemento X, que es este vector que contiene todos estos puntos. Y lo segundo que le voy a pasar es lo que yo quiero que grafique en el eje Y, para que al momento de combinar estos dos, pues ya se vea como un plano cartesiano de toda la vida. En este caso yo quiero que ¿cómo se dice? Me grafique los elementos de Y, entonces se le va a pasar ese elemento. Y lo siguiente que yo quiero pasarle, hasta el momento yo podría graficar esa información nada más con esta línea. Y de hecho, me gustaría que lo podamos observar. Entonces, para eso sencillamente voy a copiar con control C. Y lo siguiente que voy a hacer es abrir un chunk. Voy a pegar acá, plt scatter. Y si yo hago esto, sencillamente él ya me hace un plot de esa información. En este caso, me graficó esos puntos que yo me acabo de inventar en la cabeza. Y sencillamente me generó pues esa información. Si yo quisiera agregarle información adicional, lo hago de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a querer que, por ejemplo, el color sea un poquito distinto, que los puntos sean de un color distinto. En este caso, yo lo puedo hacer con un parámetro adicional. Recuerden, las comas separan esos parámetros. Entonces, lo que voy a hacer es decirle que el color sea igual a, abrimos comillas, y le voy a pasar la letra G. Si yo ejecuto esta línea de código, el color de nuestros puntos pasó de ser azul a ser un color verde. Es del diminutivo de green. Esto desde luego lo pueden revisar en la librería y aprender todos estos parámetros que se le pueden pasar, porque créanme, se le pueden pasar muchos parámetros y volverlo tan complejo como sea posible. De hecho, si yo le paso el parámetro B, se vuelven azules y bueno, muchas más cosas. Por el momento quiero que se quede así con el parámetro de blue. Me parece que es un color bonito. O en este caso quiero que sea evidente, quiero que sea el color rojo. Perfecto. Lo siguiente que me gustaría hacerlo es que estos punticos, ya veremos la transformación que les voy a hacer, sencillamente es que sean graficados con una forma un poquito distinta. Eso lo puedo hacer con el marker, estableciendo que marker es un parámetro adicional, y dentro de las comillas voy a establecer que quiero que tengan la forma de O. O si yo quisiera transformar esto, no sé, en algo mucho más extraño, si ustedes observan, lo que acabo de hacer es pasarle dentro de las comillas. Bueno, primero le estoy diciendo que voy a establecer un nuevo parámetro con la coma. Le voy a decir qué parámetro estoy invocando. En este caso es marker o marcador. Y le quiero decir que la forma de ese marcador, de esa gráfica que él va a hacer, en vez de ser una O, por ejemplo, como lo veníamos viendo, es que quiero que aparezca una estrellita, porque directamente quiero hacer nuestro análisis de esa manera. Bueno, eso se puede hacer sencillamente con esto. Y lo siguiente que voy a establecer es el tamaño
de esta gráfica que acabamos de ver. En este caso lo voy a hacer de la siguiente manera con el parámetro S igual a 30. Si nosotros vemos esto, sencillamente lo que hice fue, a ver, quiero que se observe la diferencia mucho más clara. Entonces, uno sencillamente es como para el tamaño. Si hay muchos datos, bueno, nos ayuda. Pero en este caso no es tan evidente por la cantidad tan pequeñita de datos que nosotros tenemos. Entonces, bueno, esto lo podemos quitar o dejar, pero sencillamente quiero que se queden con que nos ayuda a modificar el tamaño. Vamos a tratar de, a ver si se puede ver de una forma mucho más explícita, efectivamente. Lo que nos permite es hacer muchos más grandes esos puntos. Entonces, la S viene es un diminutivo de la palabra size, que en inglés es tamaño. Si yo lo hago con 200 va a ser mucho más evidente. Y bueno, así queda perfecto. Vamos a tratar de regresar. Perdón. Vamos a dejarlo acá. Y esto lo vamos a dejar con la forma de la O. Perfecto. Entonces, listo. Una vez que nosotros tenemos en cuenta que le podemos pasar todos esos parámetros a la función de scatter de la librería de matplotlib.pyplot, esto de hecho lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de esta línea de código para que haga todo eso que acabamos de ver en nuestra función de regresión para que podamos graficarlo. Y lo siguiente que vamos a hacer es, en primer lugar, hacer como esa... Primero que todo, crear esa, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, dado que yo aquí voy a graficar, lo que me interesa es tener toda esta información, por ejemplo, vamos a establecer nuestro y predicho, que básicamente va a ser esa recta que va a cruzar todos estos puntos, una vez que se haya hecho la estimación de nuestros beta 0 y beta 1, y que necesitemos graficar esa recta y cómo pasa por esos puntos. Entonces eso lo hacemos con la creación de una variable llamada predict, a la cual yo le voy a pasar en primer lugar el parámetro beta. Vamos a abrir acá, cerrar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, es establecer el parámetro beta 0 y beta 1. Ya veremos por qué. Listo. Beta 0 más beta 1, por cierto. Qué pena. Multiplicado por nuestra X. Y lo siguiente que vamos a hacer en este caso es graficar nuestra recta. ¿Cómo graficamos nuestra recta? Este y predicho que acabamos de establecer. Bueno, lo hacemos con una línea bastante similar a la que acabamos de ejecutar. Acá arriba. Y de hecho quiero escribirlo. Entonces en este caso voy a graficar lo que sería las observaciones. Podemos ir. Y aquí lo que me interesa es graficar la pendiente de mi regresión. Perfecto. Beta 0 más beta 1. Perfecto, ya veremos por qué estoy estableciéndolo de esta manera, no se preocupen. Y de dónde está saliendo este beta 0 y este beta 1. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a hacer en este caso es, bueno, si quisiéramos ver esto de una forma mucho más clara, yo lo voy a hacer para que sea claro y para que vayamos viendo lo que estamos haciendo. En este caso voy a colocar el beta 1 y perdón.
Si yo hago esto, a ver. Ok, no me está permitiendo acceder y eso es porque todavía no he guardado esa información dentro de otro lugar. Entonces, por el momento vamos a omitir esto que acabo de hacer acá abajo. Y lo siguiente es que voy a terminar de escribir para que ahí sí quede establecido de una forma mucho más clara lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, primero voy a borrar esto para que no se vea ese error ahí. ¿Cierto? Y lo siguiente que quiero que observen es lo que le podemos agregar a a nuestra gráfica que acabamos de hacer. En primer lugar, con el comando plt.plot, lo que vamos a siguiente, perdón, plt.xlabel. Lo que vamos a hacer es agregarle un nombre a nuestro eje X y dentro lo que vamos a hacer es pasarle como un string el nombre de nuestro eje X. En este caso, mi eje X sencillamente quiero que se llame nuestra variable independiente o no sé, podría ser años de educación, un ejemplo. Y aquí tendríamos como nombre de nuestro eje X, tendríamos ese eje que acabamos de escribir. Y como podrán intuir, sencillamente para graficar el eje Y, lo único que tendremos que hacer es escribir YLabel. Y en este caso podemos establecer un nombre abstracto que acabamos de inventarnos como ingreso. Regalen un momento que se me está descargando el computador. Vamos a ver. Listo. Por el momento, si nosotros hacemos lo siguiente, en nuestro eje Y tendremos el nombre de ese eje que le acabamos de escribir. En este caso va a ser el ingreso. Esto simplemente lo estoy asumiendo y lo estoy colocando como ejemplo. No es necesario que coincida con la realidad, pero es nada más con fines pedagógicos. En este caso a mí me interesa que esa información quede guardada. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar dentro de mi función de plot que estoy ejecutando. Y la razón de que esté creando esta función y todo eso que estamos viendo acá es sencillamente para que cuando yo le pase unos parámetros especiales a una función específica, pues sencillamente él haga todo este procedimiento y yo no tenga que volver a estar haciendo una y otra vez este código. Entonces, bueno, sencillamente aquí voy a establecer voy a colocarle un nombre para que sepamos lo que estamos haciendo. Lo que voy a hacer es nombrar los ejes. Perfecto. Y por último, lo que a mí me interesaría es en este caso decirle plt.show. Que en muchos casos, bueno, este plt.show es un comando que generalmente se utiliza para, digamos, como en dado caso cuando hay muchos parámetros y muchas instrucciones, qué pena, lo que nos ayuda el plt.show es a decirle que por favor ejecute toda esa serie de instrucciones, porque hay algunas veces en las que, digamos, necesitamos decirle que empiece a graficar. Entonces eso se hace con el comando .show. Sencillamente quiero que se queden con que cuando estén trabajando con la librería de Matplotlib, una vez ustedes finalicen de darle las instrucciones de cómo quieren que grafique, escriben plt.show, abro y cierro paréntesis, y con eso ya se pueden asegurar de que todo lo que ustedes escribieron se va a ejecutar de una forma uniforme. Entonces aquí nada más lo voy a colocar como plt.show para que se ejecute y listo. Una vez que nosotros tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer en este caso es una función que ustedes conocen de toda la vida. Va a ser una función
que arranque todo nuestro programa. En este caso lo vamos a llamar como toda la vida, como una función run, la cual recibe un parámetro X, que en este caso ya nosotros lo tenemos predefinido. Y lo que va a hacer en primer lugar es el beta que nosotros necesitamos en nuestro beta 0 y beta 1. Recuerden que con estos paréntesis lo que hacemos es acceder al primer elemento del elemento B. Y lo que vamos a hacer es guardar dentro de eso estimates, la función estimates. Y lo que voy a hacer es pasarle, efectivamente, lo que ustedes esperan, nuestros vectores X y Y. Por eso me interesaba que estuviéramos pendientes de lo que hacía cuando nosotros le damos en return a esta función. Como tal, lo que voy a hacer acá es invocar esa función, pasarle el vector X, el vector Y, que contienen toda esta serie de elementos que vimos acá arriba. Eso va a ejecutar todas las estimaciones que necesitamos de mínimos cuadrados y nos va a regresar como resultado el beta 0 y el beta 1, elementos que desde luego se van a guardar en una variable creada dentro de nuestra función run llamada beta, la cual nos es de mucha utilidad porque nosotros lo que vamos a hacer en este caso es primero hacer un print. ¿De qué? Bueno, queremos hacer un print de... Bueno, esto ya es sencillamente más como... ¿Cómo lo digo? Bueno, es como una forma en la cual vamos a poder establecer los valores de nuestro beta. Lo puedo hacer de dos maneras. El valor de beta es o algo así. Pero en este caso a mí me interesa como decir que los valores de beta 0 valores beta 0 es igual a, si ustedes recuerdan, estas llaves lo que nos van a permitir es introducir parámetros una vez finaliza nuestra cadena de textos. No sé si esto se los alcancé a explicar en la sesión pasada. Si mal recuerdo, sí. Lo que pasa cuando yo dentro de comillas coloco dos llaves y después aplico el método .format, por ejemplo. Voy a seguir copiando mientras ustedes me responden, pero bueno, les agradezco me respondan rapidito para saber si tengo que especificarlo mucho mejor. ¿Sí recuerdan para qué se utilizan las llaves? Adriana, cuéntame, ¿sí recuerdas? Creo que no está Adri, pero deberías volverla a explicar, por favor. O sea, Tranquila. rápidamente. Gracias, Cristina. Bueno, sencillamente cuando nosotros tenemos, voy a hacer esto mucho más claro con una 8. Cuando nosotros tenemos una cadena de caracteres, por ejemplo, voy a hacer una sentencia muy bonita que siempre se usa. Hello world. Por ejemplo, nosotros podemos, en vez de tenerlo de esta manera, si nosotros quisiéramos que lo que estuviera dentro de ese string fuera cambiando de acuerdo a una condición, entonces lo que nosotros hacemos es colocar una serie de llaves y lo que nos permite eso es que a través de digamos, el método .format, abro y cierro paréntesis, yo pueda pasarle parámetros. Entonces, por ejemplo, hola, hello world. Abro y cierro paréntesis. Quiero que observen lo que va a pasar. En primer lugar, tenemos una cadena de caracteres, un string, un solo string, el cual dentro tiene una llave de apertura y de cierre y una llave de apertura y de cierre, ¿cierto? Lo que voy a hacer con el método .format es pasarle una cadena de caracteres, le voy a pasar en este caso dos cadenas de caracteres, los cuales se van a ir asignando en orden a lo que haya dentro de esas llaves. En este caso, estas llaves se van a reemplazar por Word y estas llaves se van a reemplazar por la siguiente palabra que le voy a pasar, que en este caso es course. Y como me interesa que se pase como un string,
esta manera. De forma que cuando yo ejecuto esta línea de código, lo que esperaría es que nuestra sentencia diga hello world, this is a Python course, ¿cierto? Y efectivamente se hizo la transformación y me regresó nuevamente una cadena de caracteres. Hello world, es decir, lo que hacen estas llaves es permitirme que yo introduzca una cadena de caracteres posterior a la creación de esa cadena de caracteres. ¿Es claro la funcionalidad que nos permite esta cuestión? Este método .format. Por Sí, es ejemplo, claro. vale. ¿Por qué lo estoy usando acá? Bueno, porque me interesa que se grafique en este caso un valor que yo no tengo todavía, sobre el cual yo todavía no tengo conocimiento. Por ejemplo, en este caso, a mí me interesa pasar el valor de beta 0, pero beta 0 depende de la lista de elementos que yo haya creado. Entonces, por ejemplo, si yo cambio constantemente estos vectores con los que voy a estar haciendo los experimentos, efectivamente, yo no voy a saber cómo o qué valor va a tener lo que voy a pasarle por acá adentro. Entonces, lo que nos permite el formato .format es hacer eso. En este caso, a mí lo que le voy a pasar dentro de ese formato es, en primer lugar, beta, abro y cierro llaves, el número 0, con lo que voy a acceder al primer elemento de beta, que en este caso va a ser beta 0, que es lo primero que yo regreso acá en mi función de estimates beta 0, beta 1. Y lo segundo que le voy a pedir que le pase es el beta 1, que es el segundo elemento, que en este caso es beta 1. ¿Es claro lo que voy a hacer ahora con esta línea? Qué pena. Sí, es claro. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, una vez nosotros hemos definido esto, esta línea lo que sencillamente nos va a traer es lo siguiente. Como yo no tengo mi beta 0, mi beta definido, pues me dice que hay un error, pero lo que debería traerme es el valor de beta 0 una vez se haga toda esta estimación y me debería colocar dentro de esas paréntesis el beta 1. Entonces vamos a verlo, vamos a terminar nuestro código para que se vea cómo es todo el procedimiento que acabamos de realizar. Voy a establecer por último un plot regression, que lo que voy a hacer es invocar esa función que yo establecí, plot regression, a la cual le voy a pasar 3 parámetros. ¿Cuáles parámetros establecí que le iba a pasar? Le iba a pasar el parámetro X, que contiene los vectores o las observaciones del eje X. Le voy a pasar los elementos de Y para que él sepa con qué debe graficar. Es decir, le estoy pasando estos valores que son los que él va a agarrar acá para empezar a graficar. Recuerde que esto sencillamente es como el nombre que se le da dentro de la función. Entonces, bueno, como tal le voy a pasar un X, pero aquí también le podría pasar otra. Lo último que voy a pasarle es el parámetro beta, que es el parámetro que acabamos de crear. Entonces, con eso en mente, ya lo que seguiría es, por último, ejecutar esto. Y lo siguiente que voy a hacer es, recuerden, nosotros tenemos un entry point con el cual inicia nuestro programa. Entonces, if name igual, pasamos dentro de comillas el parámetro main, dos puntos, y que ejecute la función run. Con eso en mente, vamos a ver, no type bueno, sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Un momentico, y es ok, no he corrido esta función. Y aquí sí es ejecuta la función run.
Y con esto prácticamente lo que tenemos es, ok, aquí hubo un inconveniente y es porque no me está graficando mi recta correspondiente. Regresando a nuestro cuaderno de trabajo, aquí efectivamente estamos viendo un error y es que no nos está apareciendo nuestra pendiente de regresión. Vamos a revisar nuevamente qué está pasando en esa parte del código específico y es la parte donde está graficar la pendiente de mi regresión. Aquí estoy estableciendo que el yPredict sea beta 0 más beta 1, eso está correcto. Una vez se multiplica por la variable x. Y al momento de estar graficando, tenemos nuestra variable x, nuestra variable y. Ok, el error está aquí. El error está en que le estoy diciendo que me grafique mi variable y en realidad necesito que grafique la variable yPredict. Ese es el error. Entonces vamos a guardar un momento. Control S, con Control S, o dándole en File y Save. Y lo siguiente que voy a hacer es volver a ejecutar mi función. Bueno, primero tengo que volver a ejecutar mi función de plot regression para asegurar que esos cambios queden guardados. Y por último volver a correr mi función de run. Como tal, aquí hay un error y es que se está graficando puntos. Ok, a mí no me interesa que se grafiquen puntos, sino que como tal se grafiquen nada más esta forma. Y eso nada más lo hago quitando el parámetro de esta forma, de esta manera. Entonces, y de hecho aquí tampoco debería colocar el tamaño, porque eso nada más aplica cuando estamos hablando de puntos. Una gráfica de puntos. En este caso, si me interesa que la gráfica cambie, entonces en este caso lo voy a dejar con la palabra blue, B para que sea la línea de color azul. Y nuevamente vamos a ejecutar esta línea de código y ejecutar nuestra función run. Ok, nuevamente tenemos una gráfica de puntos. Vamos a ver. Ah, ok. El error está en que le di en scatter. Y scatter es para hacer un scatter plot, es decir, una gráfica de puntos. Eso se hace con plot. Listo. Y una vez hacemos eso, que se ejecuta nuestra línea de código y volvemos a correr acá, nos damos cuenta que este era lo que a nosotros nos interesaba, que es graficar nuestra línea de regresión. Por el momento quiero hacer más pequeños estos puntos, no quiero que se vean tan grandes, solo hago sencillamente disminuyendo con el tamaño, disminuyendo el tamaño de los puntos aquí. Voy a volver a correr y correr esta línea. Y una vez hacemos eso, ya tenemos nuestra gráfica de puntos mucho más específica, mucho más clara, en la cual podemos darnos cuenta cómo con esta implementación de código rudimentario que ustedes pueden utilizar en sus posteriores análisis si quisieran hacer una gráfica, pueden hacerlo de una forma rudimentaria a manera de aprender cómo funciona Python y cómo pueden implementar distintos módulos para un fin específico. ¿Hasta el momento hay una duda o podemos ir a hacer como una revisión rápida de dónde ustedes pueden buscar más información acerca de modelos de regresión de una forma mucho más profesional? Tú nos puedes mandar ese, o Sí, sea, lo que claro. hiciste, nos puedes mandar, es que me quedó algo mal, pero no supe a dónde. Tranquila, yo ese cuaderno de trabajo lo puedo compartir, no se preocupen, para que ustedes lo abran desde su casa y puedan revisar toda esa información. ¿Vale? Vale, gracias. Uriel, ¿Listo? disculpa, ¿tú también podrías enviar las diapositivas? Si no es mucha Sí, claro. molestia. Sí, claro. La librería de Skitty-Learn es una librería de Python que nos va a permitir implementar todos estos modelos de regresión lineal, modelos de regresión logística, modelos mucho más avanzados de clasificación y distintos modelos matemáticos asociados a nuestro lenguaje de programación de Python. Y bueno, lo que nos va a permitir es, de una forma mucho más sencilla, implementar estos modelos y que nos regrese los coeficientes asociados. En este caso es algo mucho más sencillo. De hecho, me voy a acercar un poco para que se vea mejor. En este caso, sencillamente para hacer nuestra estimación y ahorrarnos todo el procedimiento que acabamos de ver de tener que crear nuestras funciones, bueno, podemos traernos de la librería de sklearn
algo que se llama el linear model, es decir, de ese sklearn vamos a importar el modelo lineal y eso lo vamos a guardar dentro de una variable. Sencillamente esto que estamos haciendo acá es agarrar este modelo, aplicarle un método y eso lo vamos a guardar dentro de una variable. ¿Para qué? Bueno, esto es para hacer como una abreviatura de este procedimiento tan extenso, de forma tal que cuando nosotros sencillamente necesitemos pasarle parámetros, nada más copiemos rec.fit y le pasemos esos parámetros que a nosotros nos interesaría estimar, seguido de, seguidamente nada más le escribiríamos esto, daríamos en Enter, correríamos ese chunk y él lo que nos traería sería lo siguiente, nos traería el coeficiente y nos traería dentro un number array con esas estimaciones. Esto se puede volver tan complejo como ustedes quieran imaginarlo, pero quiero que se queden con que ustedes pueden buscar esta librería en sklearn en internet y dentro, por eso dice Machine Learning with Python, entonces aquí aparecen todos los modelos que ustedes pueden utilizar de esta librería específica, algunos como los modelos de regresión simple, algunos de clusterizado, otros de clasificación, algunos modelos de reducción dimensional y bueno, algunas cosas más extrañas, pero que por el momento quiero que se queden con el módulo de regresión, donde encuentran toda la información relacionada a establecer modelos de regresión lineal. Por ejemplo, aquí está el modelo de regresión lineal que les acabo de mencionar. Si tienen alguna duda o inquietud, realmente agradezco que me la escriban por el interno. ¿Vale?